Buenos días con todos. Bienvenidos ya al último día de nuestro Congreso Nacional de Neumología. Vamos a arrancar con las charlas de hoy. Le damos la bienvenida al doctor Byron Núñez. El doctor Núñez nos va a presentar el tema tuberculosis de la infección a la enfermedad, un camino a un nuevo paradigma. El doctor Byron Núñez es profesor de medicina tropical, médico infectólogo del Hospital Carlos Andrade Marín, máster en medicina tropical, miembro internacional de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas. Bienvenido, doctor Núñez, y gracias por aceptar nuestra invitación. Ya. Muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Neumología. Más que nada, como para dar la oportunidad para hablar de una enfermedad considerada olvidada, pero que desde hace 2 siglos ha matado a 2.000 millones de habitantes del planeta. Esta enfermedad considerada olvidada, en este tiempo de un desarrollo tecnológico muy enorme que tenemos en la actualidad, se está convirtiendo en un problema muy serio en los entornos de los países desarrollados. Y ya no pretende ser olvidada porque cada vez los fenómenos migratorios hacia los países desarrollados están generando un serio problema de tuberculosis, en especial en Europa y en Estados Unidos y Canadá. En estas circunstancias, entender la enfermedad tuberculosa nos obliga a replantearnos su comprensión. Hace unos meses celebrábamos el centenario de una de las primeras vacunas de la humanidad, la BCG, el centenario del famoso bacilo de Calmette-Guérin, de 2 grandes médicos de origen francés que se pasaron alrededor de 15 años atenuando al Mycobacterium bovis, atenuándole de cultivo en cultivo, a pesar de la presencia de la Segunda Guerra Mundial. Los mismos médicos alemanes ayudaron para el desarrollo de esta vacuna. 100 años que uno se pregunta, ¿y qué ha avanzado entonces la infección tuberculosa, la investigación? Muy poco. Pero ahora, en medio de esta pandemia, empezamos a tener oportunidades. Y ya vamos a ver que no solamente este centenario de la vacuna del BCG, de Calmette-Guérin, nos vamos a empezar a romper paradigmas, porque los médicos, los trabajadores de la salud, estamos muy enseñados a solamente estar mirando enfermos. El nuevo paradigma, como se lo verá, ya no implica solo ver enfermos, sino buscar algo más allá de los enfermos. Ponga la primera diapositiva. Muchas gracias. La tuberculosis es una enfermedad que nos acompaña desde el momento en que los humanos empezamos a caminar. En esta famosa migración, en esta diáspora que salió del África, del Homo sapiens, hace 200.000 años. Siguiente. Este es el mapa de la tuberculosis de hace aproximadamente 5 años. Estábamos hablando de potencialmente 1.700 infectados. En esa época se decía el tercio de la población. El tercio de la población del mundo está infectada con tuberculosis. Hace un año salió un metaanálisis fascinante que engloba a muchos estudios de prevalencia.
y que con este metaanálisis estamos planteando de que un cuarto de la población al año 2021 está infectada. ¿Esto qué quiere decir? Que aproximadamente 2.000 millones de habitantes de nuestro planeta tenemos, y me incluyo, una infección tuberculosa previa. Y aquí viene un dato que debemos empezar a aclarar. A usar una semántica adecuada. No es lo mismo infección que enfermedad. Entonces, siempre en esta reunión tendremos que tener esta gran diferenciación. ¿Y nosotros qué tenemos aquí? Tenemos un país muy bonito, que es nuestra casa, y que está entre los más importantes en prevalencia de tuberculosis a nivel mundial. Ecuador. Es por ello que nuestra conferencia implica un tomar el toro por los cuernos, un actuar de una manera que nosotros debamos tener una responsabilidad como trabajadores de la salud, como Sociedad Ecuatoriana de Neumología, hacia la tuberculosis. Siguiente. En el año 2015 se generó la estrategia INTV, finalizando la tuberculosis, terminándola. Una estrategia que se supone debe terminar en el año 2035, en donde, usando el mismo modelo predictivo que se ha usado en el VIH-Sida, si nosotros somos capaces de tratar al 90% de los infectados, tener un éxito del 90% de ellos, tener una cobertura del 90% de las personas con riesgo de desarrollar tuberculosis, evitar completamente la presencia de la tuberculosis en los contactos domiciliarios y cumplir la propuesta del desarrollo de nuevos elementos de diagnóstico y farmacológicos. Para el año 2035 podríamos estar eliminando la infección tuberculosa. Por supuesto que se han desarrollado propuestas en relación a la reducción del número de muertes, a la reducción en la incidencia y al gasto o impacto que tiene la tuberculosis en las familias. De una manera paulatina iríamos mejorando. A este año 2020, 35% debimos haber reducido las muertes, un 20% el índice de rate de presencia de tuberculosis, y no deberíamos haber tenido impacto a nivel familiar. Parece que las cosas por la pandemia no han funcionado de esta manera. Siguiente. La estrategia del fin de la tuberculosis está sustentada en 3 pilares. Un pilar que consiste en atender de manera integrada al enfermo, con varios componentes. El diagnóstico, el screening, el tratamiento, el aporte, el desarrollo de los sistemas sanitarios y la investigación. El desarrollo de unas políticas tanto administrativas y financieras que permitan tener recursos para esto. Y tercero, el desarrollo de la investigación. En ese contexto, el manejar la tuberculosis se convierte en una estrategia gerencial global. Siguiente.
Nosotros recordamos, para entender esto de la enfermedad tuberculosa, el objetivo mío de la charla es pretender entender la enfermedad, la evolución natural de la tuberculosis. De un 100% de personas expuestas al micobacterium, el 90% aproximadamente no pasa nada. Y un 10% se infecta. 10 a 30%. De estos, el 90% su enfermedad se dice que se vuelve latente. Del 10% que se enferma, un 5% desarrolla la enfermedad dentro de los 2 años. La mitad de este 10%. Y la otra mitad, años más luego, más tarde. De estos pacientes que se han enfermado, los tratados se curan, por supuesto. Y los no tratados, la mitad muere en 5 años, un cuarto permanecerá enfermo y otro cuarto se recuperará. Esto es lo que algunas veces los médicos clínicos encontramos, por lo como en una imagen radiológica. ¿Usted tuvo tuberculosis? No, yo siempre he sido sano. Tuvo tuberculosis y se recuperó. Y viene la gran pregunta. ¿Y qué pasa con esta gente a la que le llamamos que tiene tuberculosis latente? El 90% de las personas que se infectaron, pero no desarrollaron la enfermedad activa. En esta diapositiva, que es antigua pero útil, habla de que nunca desarrollarán tuberculosis y que no son transmisibles, infecciosos o contagiantes. Concepto completamente no adecuado para el momento actual. Siguiente. La historia natural de la tuberculosis desde la perspectiva de la patogénesis implica que la infección, que en el contexto ecuatoriano considero que no es un 25%, yo considero que es un tercio, es controlada por un proceso de respuesta inmunitaria innata que tiene miles de años. Inicialmente, con una respuesta de carácter de células dendríticas, de activación de células T, que eliminan la bacteria. La palabra eliminar es un término que hay que empezar a cuestionarlo. La bacteria no se elimina. Ya vamos a ver por qué. Y el control bacteriano nos permite pasar décadas con una bacteria en una estructura fascinante que se llama el granuloma. Y a esto le hemos llamado tuberculosis latente, que es un término que personalmente lo hemos estado utilizando desde hace una veintena de años en el entorno hospitalario, más que nada por la presencia de algunos test modernos. Esta tuberculosis latente controla de por vida o llega un momento en que algo pasa y la tuberculosis se activa. Y empezamos a tener la posibilidad de un enfermo tuberculoso. Eso es lo que hemos entendido. Siguiente diapositiva. Esto es lo que hemos entendido desde hace mucho tiempo. Desde la perspectiva estrictamente patogénica, molecular. Desde la perspectiva epidemiológica,
nosotros tenemos una fase inicial de tuberculosis primoinfección. Esta famosa primoinfección en los países de altísima prevalencia o incidencia como el nuestro se da predominantemente en infancia y en la adolescencia. ¿Cuántas neumonías de niños o escolares serán tuberculosas? Aquí tenemos una posibilidad. Esa posibilidad es la tuberculosis primaria. Luego aparece lo que se ha empezado a llamar el periodo de latencia. Este periodo de latencia, que en principio abarca toda la vida, determinado por salidas de su control. Tenemos una tuberculosis de activación rápida, una tuberculosis en estados de personas que tienen una enfermedad cíclica, subclínica, y una tuberculosis que aparece lentamente en algunos enfermos que los médicos clásicos dicen, me huele a tuberculosis lo que tiene este señor. Hay varios factores de riesgo que nos plantearían esta enfermedad, que a la hora nos permite entender a la infección tuberculosa desde una perspectiva estrictamente evolutiva, en una infección latente. No estoy yo de acuerdo, tuberculosis eliminada, no. Incipiente, subclínica y activa o enfermedad. La que los médicos estamos mirando cada día es esta. Siguiente. Y entonces viene uno de nuestros problemas. ¿Y cómo diagnosticamos? Si solamente nos han enseñado a diagnosticar la tuberculosis activa como enfermedad. Todos sabemos, no hace falta. Aquí están los famosos sintomáticos respiratorios y que nos pasamos años filosofando si era 2 semanas o 3 semanas de tos. Un sintomático respiratorio es un enfermo de tuberculosis. ¿Y en dónde? El cultivo, el VAR, es la piedra angular de su diagnóstico. Pero aquí viene algo que nos llama la atención. Es la presencia que en todos estos procesos hay un marcador diagnóstico que siempre está presente. IGRAS, interferón gamma radioinmunoasay positivo. Que por supuesto es negativo en los vacunados y que tiende a ser positivo desde la tuberculosis latente. ¿Esto a qué nos obliga? A que no tenemos herramientas por el momento precisas para ver estos estadios que están entre la infección y la enfermedad y que nosotros hemos llamado ahora tuberculosis latente. Y viene la palabra tuberculosis latente como que se va a tener que eliminar. Porque ya veremos en el nuevo paradigma. Siguiente. Las investigaciones al respecto son evidentes. Estudios de altísima y baja complejidad que son muy útiles. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es una enfermedad global y es una enfermedad de la pobreza. Y al ser una enfermedad de la pobreza,
Debemos desarrollar métodos tecnológicos y terapéuticos adaptados a la pobreza, a pesar de que uno es crítico desde la perspectiva estrictamente de los determinantes de la salud y de la medicina social. No puede haber enfermedades de la pobreza. Al haber enfermedades de la pobreza hablamos de inequidad, y al hablar de inequidad hablamos de pandemia de coronavirus. Solo 10% del pueblo africano está vacunado. Esto es inequidad. Y los laboratorios están influyendo mucho en que se ponga la tercera dosis en personas normales con la intención de vender vacunas donde hay plata. El negocio es simple, donde hay plata se vende. Entonces, debemos estar pendientes de este desarrollo tecnológico que nos permite y que, como todos sabemos, en este momento yo puedo hacer biología molecular con una cajita con pilas y un cartucho de GenExpert. Y hablaremos más luego. Siguiente. Y entonces, ¿cuándo aparece la infección tuberculosa? ¿La tuberculosis primaria o controlada? El sistema inmunitario nos protege y impide la diseminación. La tuberculosis postprimaria, que no es sino una reactivación en el entorno del tercer mundo y que en el entorno primermundista es enfermedad a cualquier edad. Tuberculosis en adultos, primo infección, lo vemos en Londres, lo vemos en París. Tuberculosis, primo infección de adultos, no lo vemos en el entorno ecuatoriano. Vemos reactivación postprimaria. Siguiente. La presencia de la famosa cavidad tuberculosa. El mecanismo patogénico de este evento tuberculoso siempre nos lo han enseñado. Se sustenta en un proceso particular que se llama el control de las micobacterias a través del granuloma. Esta es la estructura que implica millones de años de la evolución de los seres vivos en el planeta para poder controlar este tipo de infecciones. Todos lo sabemos, pero intentemos entenderlo de una manera más precisa. Siguiente. La presencia de bacterias se apelotona en los alvéolos inicialmente. Este apelotonamiento bacteriano se lo plantea que es en el ápex pulmonar. Y siendo en el ápex pulmonar, siempre nos hicieron creer que las cavernas estaban en el ápex porque ahí había más oxígeno. Ese es el mito, las famosas leyendas de la formación académica. No es porque ahí hay más oxígeno, ni hay más circulación o menos circulación en el ápex. La presencia de las cavernas en el ápex es por el crecimiento importante de micobacterias en sitios que no pueden drenar fácilmente por un drenaje linfático disminuido a nivel del ápex pulmonar. Empezamos a entender por qué entonces aparecen las infecciones en el ápex, las cavernas. A mayor proliferación bacteriana, mayor respuesta inmunitaria, como la que ya hemos hablado. Siguiente. Esa respuesta inmunitaria genera uno de los procesos de mecanismos más maravillosos de control de las infecciones. La inmunidad celular, siempre lo hemos dicho, tuberculosis es inmunidad celular, pero en el granuloma no es exclusivamente celular. En el granuloma nos estamos dando cuenta que es polimorfonucleares, células gigantes de Langerhans, macrófagos epitelioides, células espumosas,
macrófagos, linfocitos, macrófagos activados. Todo un proceso fascinante que solo tiene un fin. El único fin es englobar al micobacterium. Nada más. Evitar que ese micobacterium se disemine. ¿Qué nos forma? Un granuloma sólido. Este granuloma sólido se podrá convertir en un granuloma necrótico o un granuloma fibrótico calcificado. Pero ahí viene la debilidad. ¿Cuál es la gran debilidad? La inmunidad misma. Y en el entorno nuestro, la pobreza y la desnutrición. Este granuloma necrótico se torna gaseoso. Y cuando vemos calcio, las bacterias empiezan nuevamente a salir, a diseminarse dentro del cuerpo. Y si está en un lóbulo pulmonar, a diseminarse a la vía aérea y de la vía aérea al entorno, al ambiente. Esta es la razón de todo. La pregunta que uno debería hacerse es, ¿por qué sucede este fenómeno del granuloma gaseoso? Y aquí estamos empezando a entender que todo es un proceso de mediadores de la respuesta inflamatoria o llamados citoquinas. Siguiente. La infección tuberculosa, entonces, es un proceso inversamente proporcional de control inmunitario y de carga bacteriana. A mayor control inmunitario, menor carga bacteriana. En principio decimos un granuloma estéril. A menor control inmunitario, mayor carga bacteriana. Enfermedad progresiva diseminándose. Este proceso es un proceso que no es exclusivamente unidireccional, es bidireccional. Eso es el otro paradigma. Por eso nosotros a veces vemos enfermos que como que les iba a dar tuberculosis o como que se curaron. Pero son enfermos que tienen un grado de replicación bacteriana. Siguiente. Este doctor Hunter, en la tuberculosis de Edimburgo, de una manera estética, nos plantea un concepto, una obra de teatro. La tuberculosis como parte de 3 actos. Una guerra de desgaste, el ataque furtivo de la serpiente, un ataque furtivo silencioso y el desenlace final, visto desde la perspectiva estrictamente histopatológica. Ahora podemos entender, y por eso es importante un examen histopatológico con términos adecuados, con nombres adecuados, con descripción adecuada, para nosotros poder entender qué es lo que pasa en ese enfermo. Siguiente. Y entonces, ¿cuál es el camino hacia el nuevo paradigma? Siguiente. El nuevo paradigma se replantea porque en este documento de este año del reporte de tuberculosis no se han cumplido los objetivos de la propuesta del fin de la tuberculosis. El índice de incidencia de tuberculosis que se propuso de una disminución del 20% solo se ha cumplido en el 11%, la mitad.
El del número de muertes, que se determinó en un 30%, disminuirlas, solo un 2%, un 9%, la cuarta parte. Porcentaje de gente que presenta problemas catastróficos de carácter familiar, socioeconómico, la mitad lo sigue teniendo. El tratamiento que se planteaba en 42 millones, solo la mitad, 19 millones. El tratamiento en niños, menos de la mitad, solo 1,4 millones. El tratamiento de la MDR, de la tuberculosis multiresistente, que se planteaba en 1,5 millones, solo la cuarta parte. El tratamiento en niños de tuberculosis multiresistente, casi el 10%. En el contexto de los objetivos del manejo de la tuberculosis en todas las edades, solo el 29%. Fascinante lo que tenemos ahora. En personas que viven con VIH se cumplió el objetivo. El manejo de contactos en niños menores de 5 años no se cumple. Solo el 29%. Y el manejo de contactos de mayores de 5 años, ni el 1, ni el 2%. El acceso a fondos para la tuberculosis de 2.000 millones que se planteaban, solo se ha conseguido la mitad, menos de la mitad. Y el acceso a planes de manejo y demás estructura sanitaria para control de la tuberculosis, menos de la mitad, solo se han conseguido 5,3 billones de dólares. En consecuencia, siguiente, la tuberculosis se podrá, anterior, ¿se podrá eliminar la tuberculosis? Es la gran pregunta. La estrategia dice que sí. De 2010 a 2020 vemos que el proceso no está mejorando. A 2025 vemos que no vamos a disminuir ese 10% del índice de tuberculosis. Disminuir el 10%. A 2030, menos de ese 5% por año. A 2035, 17% por año. La tendencia en este momento es esta. No vamos a poder cumplir el esquema. No vamos a poder eliminar, diríamos, en 15 años la tuberculosis. Siguiente. ¡Oh, sorpresa! En la Unión Americana están eliminando la tuberculosis. En los Estados Unidos. Ustedes miran una curva de bajada sostenida desde los 90 y una inclinación o aplanamiento de la curva en la primera década y de los años 2000. ¿Qué sucede en la Unión Americana? Sucede que en la década de los años 2000, la tuberculosis está determinada por la presencia de enfermedad en inmigrantes. En consecuencia, hay que tratarles a los inmigrantes, hay que buscarles a los inmigrantes para frenar la tuberculosis. Por ello, cuando usted consigue una beca o un trabajo en los Estados Unidos, le están pidiendo un cuantiferón. Si llega allá, con o sin tratamiento, tendrá que ser evaluado por el sistema de salud de cada estado para evitar ¿qué? Evitar que usted reactive la tuberculosis. Y empezamos a romper los paradigmas. Si la Unión Americana puede controlar la tuberculosis buscando a los infectados y tratarles a ellos, parece que estamos planteando un manejo adecuado. Y
Este artículo de Giovanni Battista Migliori, que es un asesor directo de la OMS, es el que determinó esta conferencia. ¿Qué dice este señor? Dice algo fascinante. La tuberculosis es un proceso continuo y que no olvide, es bidireccional. Este es un proceso bidireccional. No hay que olvidarse. Este proceso bidireccional es un concepto nuevo. Si yo ya traté a un paciente de tuberculosis, ¿puede darle de nuevo? Sí, señores. Si yo he hecho un manejo preventivo de tuberculosis, ¿puede activarse? Tal vez, señores. En consecuencia, cuando yo tengo un paciente no infectado, no tengo bacilos y tengo que hacer prevención. ¿Cuál es esa prevención? Vacunar. Y hay que vacunar a los pacientes de una manera adecuada con BCG. Pero ¿cuál es el problema del BCG? El problema del BCG es que ya empiezan a haber médicos que no las creen por el simple hecho de que existen estudios no contundentes. Pero una cosa sí es clara. BCG disminuye a la mitad o a los 2/3 la presencia de tuberculosis diseminada y tuberculosis meningia. Vacunemos. Vacunemos a los trabajadores de la salud. Sería la primera propuesta. La siguiente propuesta. Tenemos la infección tuberculosa. Es el individuo que se infectó. Este sí tiene bacilos, pero durmientes. No es transmisor. ¿Cómo le diagnosticamos a este? Por supuesto, le diagnosticamos con cuantiferón y con PPD. ¿Les tratamos? No creo. Tal vez, quizás. Y empezamos a hablar ya de términos particulares. Tuberculosis incipiente, tuberculosis subclínica, sin signos o síntomas, tuberculosis subclínica con signos o síntomas, y empezamos a mirar un entorno que llama la atención, que es el que no buscábamos, que es el que no teníamos nosotros interés. Porque este tipo de pacientes pueden tener bacterias replicándose de manera lenta o intermitente, como en la incipiente, replicándose en la subclínica y replicándose de manera real en la subclínica con síntomas o signos no reconocidos, no comunes. A estos, ¿cómo les vamos a diagnosticar? A los incipientes. No tenemos. Tal vez haremos biomarcadores. Debemos tratarles, posiblemente como latentes, si tienen un riesgo de reactivación. A los subclínicos sin signos o síntomas, debemos hacerles radiografías, microbiologías. Tratamiento. Debemos tratarles de manera preventiva, si justifica. Y a los que replican, por supuesto, estos son más evidentes y debemos tratarles de manera adecuada. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué tratamiento? ¿Es un tratamiento preventivo? Sí, señores. En estos dos casos, por supuesto. Es un tratamiento preventivo. Y en estos ya no es tan preventivo. Estamos a las puertas de una enfermedad tuberculosa. Y por supuesto llegamos a la enfermedad tuberculosa con signos y síntomas, a los sintomáticos respiratorios, a los que tienen neumonías, a los que se descompensan, van a los hospitales, replican su bacilo
y les diagnosticamos con todas las herramientas y les damos los tratamientos correspondientes. Siguiente. En ese contexto, la OMS ha sacado en este año 4 volúmenes para el abordaje desde esta nueva perspectiva de la infección tuberculosa. El volumen 1 lo llama prevención. Siguiente. ¿Cómo? Prevención. Y vamos a usar nuevamente el término. ¿Qué es prevención y qué es profilaxis? La intención es buscar casos de tuberculosis activa. Si no tiene tuberculosis activa, debo buscar un test para diagnosticar la infección, y ahí está el IGRAS, PPD, evaluar la posibilidad de un tratamiento y dar tratamiento. TPT, tratamiento preventivo de tuberculosis. Ustedes me dirán, ¿en quién? Ya vamos a verlo. Si usted tiene probablemente una enfermedad tuberculosa presuntiva, haga los test para enfermedad tuberculosa. Si confirma la enfermedad, de tratamiento. Si no, plantee la posibilidad de dar prevención. Por supuesto, a todos hay que seguir vigilándoles. Este es el concepto nuevo. Es un concepto de manejo, tratamiento activo. Yo busco los pacientes, no como estoy haciendo ahora en el hospital. Me vienen los pacientes. Tratamiento pasivo. Actividad desde la perspectiva epidemiológica. Estoy esperándoles. Siguiente. Se han desarrollado algoritmos predominantemente en los grupos de riesgo. HIV, contacto domiciliario y otros grupos de riesgo. Este manual que estamos hablando, que ya les diré dónde pueden descargarle, son algoritmos de muy fácil comprensión. Siguiente. Entonces, desde la perspectiva estricta de tratamiento preventivo, vamos a buscar a las personas que viven con VIH. ¿Quiénes son? Adultos con VIH, hay que tratarles. Niños menores de 2 meses con VIH, hay que tratarles si estuvieron en contacto con un enfermo. Niños mayores de 2 meses, hay que tratarles si estuvieron también en contacto con otro enfermo. Y aquí viene algo que no teníamos. Cuarto, niños que viven con VIH, quienes han tenido un manejo exitoso de tuberculosis, pueden recibir tratamiento preventivo prolongado. Siguiente. Contactos domiciliarios indiferentemente del estatus del VIH. Todos los niños menores de 5 años que hayan tenido contacto con una persona bacteriológicamente confirmada de tuberculosis pulmonar deben recibir tratamiento preventivo. Niños mayores de 5 años o adolescentes en una circunstancia muy similar. Y grupo de personas en contacto con personas con tuberculosis multiresistente, debería verse la posibilidad de un tratamiento para ellos. ¿Y cuáles son las otras personas que pueden, o grupos de riesgo, que debemos empezarles a dar tratamiento preventivo? Todos los pacientes que van a usar anti-TNF, ellos deben ser testados. ¿Con qué les testamos? Con cuantiferón o con PPD. Todos los dialíticos hay que ser testados. Todos los candidatos a trasplante de órgano sólido o hematológico. Y todas las personas que tienen silicosis o trabajan en minas. También debemos hacer test a los prisioneros, PPLs, a los trabajadores de la salud, a los inmigrantes, como lo hacen los Estados Unidos, a las personas sin casa
y a las personas que usan drogas por drogas. No se justifica hacer test de latencia con IGRAS o PPD a diabéticos, a alcohólicos, a fumadores o a personas con baja de peso. Siguiente. Se han desarrollado algoritmos que obligan a descartar la presencia de enfermedad tuberculosa a una persona que yo le voy a tratar de manera preventiva. Y esto es una particularidad. Esto es una particularidad. Buscar fiebre, tos, pérdida de peso, sudores nocturnos. Y aquí empezamos a buscar estos signos o síntomas. Siguiente. Y, por supuesto, hacer la radiografía. ¿Qué herramientas vamos a tener? PPD e IGRAS. ¿Y qué tratamiento? 6 a 9 meses de isoniazida diaria o 3 meses de un régimen semanal de rifampicina más isoniazida, 12 dosis. O 3 meses de isoniazida más rifampicina. O un mes de rifampicina más isoniazida diario. Y en caso de VIH de estos tipos de pacientes, como habíamos hablado, podríamos hasta plantearnos un tratamiento preventivo prolongado de hasta 3 años. ¿Por qué? Porque no quiero que se enfermen y no quiero que ellos diseminen. Siguiente. Las guías para el screening de la enfermedad tuberculosa. Siguiente. A toda la población en sitios en donde hay una prevalencia de mayor del 0.5%. Hay ciertas zonas del Ecuador que deberíamos empezar a hacerles el screening de enfermedad tuberculosa. A grupos poblacionales pequeños como zonas aisladas, indígenas, migrantes, refugiados, hay que hacerles programa de detección de la tuberculosis. Me pregunto yo, a los inmigrantes extranjeros que están llegando al Ecuador, ¿hay un programa para detectar tuberculosis a sabiendas que vienen de países de altísima prevalencia? A las personas con VIH hay que descartar tuberculosis activa, enfermedad. A todo contacto domiciliario también lo mismo. Siguiente. El screening sistemático de enfermos reales, activos, tuberculosis en prisiones, en todas las personas que trabajan en minas con silicosis, en poblaciones mayores de 100 por 100.000 habitantes donde haya tuberculosis, en todo paciente que tenga una lesión radiológica fibrótica, debe usted hacer un screening de tuberculosis, enfermedad. Siguiente, debe estar obligado a descartarla. ¿Y cuáles son las herramientas? La radiografía, por supuesto. Y aquí viene algo que tengo que mencionar. Sistemas informatizados de evaluación de la imagen radiológica, similares a los que estábamos haciendo para predecir COVID en tomografías. Hay un sistema informático al que le alimentamos la imagen radiológica y me puede predecir si esa imagen es o no tuberculosa. Siguiente. Y por supuesto a las personas con fiebre, tos, baja de peso y sudores nocturnos. Y aquí viene algo que yo quisiera precisar, que hay que empezar a hacerlo. Toda persona con VIH que tiene una enfermedad debe hacerse PCR, proteína C reactiva, que si tiene mayor de 5 miligramos, debemos estar obligados a descartar tuberculosis. Por supuesto, todo VIH debe tener el estudio de radiografía. Y si tiene síntomas, debemos hacer test rápidos como el GenExpert.
Debemos buscar en todo individuo que tenga tos, baja de peso, hacer una radiografía o ambos. Siguiente. Y si usted quiere precisar y ya implementar esta guía, no esperar que la OPS lea la guía de la OMS y que luego de que la OPS la acepte, el MSP y el plan de tuberculosis del Ecuador vaya a hacer un curso en la OPS para luego implementar en el MSP del Ecuador. Empiece a implementarlo en su propio hospital con esta guía que usted puede descargarla como una aplicación tanto para iPhone como para Android en nuestro país. Siguiente. E implementarlo en nuestro país. Agradezco mucho su atención y espero las preguntitas en este tiempo que nos queda. Bien. Por favor. Muchas gracias, doctor Byron Núñez, por su magnífica experiencia. Usted únicamente no únicamente nos hace una recopilación de la bibliografía actual, sino también concatena su experiencia, y eso es una de las cosas fundamentales, especialmente para los jóvenes médicos, ¿no? Hay una pregunta indicando de que cómo se comportó el acceso de los pacientes tuberculosis en la epidemia de COVID, ¿no? Y si hubo coinfección entre COVID y tuberculosis. Le cuento que en el Hospital Eugenio Espejo, pues, para mi manera de ver, yo siempre soy crítico de las cosas y por eso, pues, a veces tengo problemas. De que dijeron COVID y hágase cargo todo neumología. Y prácticamente nosotros nos olvidamos del resto de las enfermedades, ¿no? Y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esto, ¿no? Ante el reclamo de algunas personas y especialmente yo, decían que faltan infectólogos. Oiga, qué suerte, ¿no? Los infectólogos deben tener mucho trabajo en la privada y en lo público, oportunidades de trabajo, porque dice que faltaban infectólogos y que en el Eugenio Espejo prácticamente no había, y que las otras especialidades también podían ayudar, medicina interna, pero las otras especialidades prácticamente les enviaron al Hospital de Calderón a que atiendan a los pacientes, ¿no? Entonces, quería saber cuál fue su experiencia local e incluso con la visión nacional que tiene usted, doctor Núñez. En la primera conferencia que yo di en la Escuela de Medicina sobre COVID, la primera en Ecuador, estoy hablando de 28 de enero del año 2020, cuando me llegó la información de China en mandarín y tuve que traducirle con Google Traduction, yo vi que los pacientes de COVID en China tenían linfocitos bajos. ¿Qué significaba esto? COVID induce, mediante vía de citoquinas, una depresión enorme de linfocitos. En ese día recuerdo haber dicho, alerta con la tuberculosis. Estamos hablando de hace casi 2 años. El tiempo nos ha dado la razón, no por creernos brujos, sino porque dar valor a la ciencia del pasado que es útil, y hay reportes de un proceso combinado de tuberculosis y COVID. Sin olvidar a las excesivas cargas terapéuticas de corticosteroides mal administrados por muchos colegas por el simple hecho de desconocer la bioequivalencia de los esteroides. Tenemos pacientes que han reactivado su tuberculosis, que han reactivado sus tuberculosis antiguas, entre comillas, curadas, y que han fallecido también de esta enfermedad. La patogénesis de la enfermedad nos obliga a evidenciarlos. Por supuesto, esto está
en países en vías de desarrollo, en donde tenemos una seria limitación de investigación. Usted ha dicho algo importante. Se necesitan infectólogos, pero infectólogos con formación de médicos clínicos, no infectólogos con 2 años de infectología pura en Buenos Aires. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo considero que hacer esta una enfermedad, el COVID, una enfermedad múltiple, nosotros debemos plantearnos un manejo integrado. Y más que nada, como siempre he dicho, construir conocimiento local. Si no construimos conocimiento local y estamos dependientes del colonialismo científico de la medicina basada en evidencias en el norte, no haremos desarrollo. Desarrollemos metodologías científicas y medicina basada en evidencias del sur para saber qué es lo que pasa con nuestros pacientes. Esa es mi opinión.